Bien, estamos con Luis Miguel León, abogado especialista en temas de derecho a la competencia, para que nos cuente cuáles son las modificaciones que se vienen a la regulación del libro de reclamaciones. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo y gracias por la invitación. No, olvídate. Cuéntame, ¿cuáles son las modificaciones que se vienen? O sea, el libro de reclamaciones es esto que todos conocemos, que son estos libros pues, donde los consumidores pueden poner sus quejas, ¿no? Si tienen algún problema en un establecimiento. Pero han salido estas normas que han establecido modificaciones a la regulación de este libro. Cuéntanos cuáles son. Así es, Enrique. Mira, como tú bien dices, el tema del libro de reclamaciones ya tiene algunos años. Es este mecanismo que tiene por finalidad acercar al proveedor y al consumidor de tal manera que puedan solucionar sus controversias de manera directa, de manera rápida y sin necesidad de recurrir a la autoridad de consumo. Y efectivamente hay algunas modificaciones, algunas menos relevantes, de carácter básicamente formales, y otras más trascendentes, como por ejemplo podrían ser, en primer lugar, el énfasis que se ha hecho en el tema del comercio virtual. Es decir, es una realidad hoy en día que existe un tráfico mercantil muy usual de manera no presencial, y entonces esta normativa del libro de reclamaciones ha tratado de ponerse en esos escenarios y establecer que aquellos proveedores que entablen este tipo de transacciones, pues tengan de manera muy visible el tema del libro de reclamaciones. Un libro virtual, o sea, si yo compro por internet, tiene que haber ahí un libro virtual si se trata de un establecimiento peruano. Efectivamente, siempre ha habido la posibilidad de que tú optes como proveedor entre un libro de reclamaciones físico o virtual, pero lo que se ha querido enfatizar es en el hecho de que si tú vendes de manera virtual, ese libro de reclamaciones virtual tiene que estar, digamos, en un sistema de acceso, digamos, equivalente a nivel de plataforma al sistema donde tú vendes tus productos o servicios. ¿Y esto cómo se aplica, por ejemplo, a tiendas internacionales, ¿no? Que es, me imagino, donde compra la mayoría de gente. O sea, ¿qué sucede? O sea, yo solo tengo esta obligación si soy un proveedor domiciliado en Perú, pero no si soy, digamos, pues una tienda virtual en Argentina o Amazon o algo por el estilo. Ahí lo que va a suceder, seguramente desde el punto de vista práctico, es que la autoridad de consumo va a aplicar lo que se denomina la teoría de los efectos. Ya. Es decir, va a partir de la premisa de dónde se adquiere el producto y sobre esa base exigir al proveedor el mismo nivel de cumplimiento independientemente de si está en el país o fuera de él. Claro, pero o sea, en la práctica no se lo va a poder, no va a poder sancionar a Amazon, no sé, en la práctica solo va a sancionar a los domiciliados en Perú. Y ¿no? En todo caso va a tener eso pues algunas dificultades prácticas de fiscalización, de notificación de eventuales acciones. Claro, tiene ese tipo de problemas operativos. Bueno, ¿y qué otras modificaciones vienen? Otro tema, Enrique, importante es, digamos, el detenimiento que se ha hecho respecto de determinadas actividades, ¿no? La modificación de la norma ha priorizado desde su punto de vista la necesidad de regular el tema del transporte terrestre y fluvial y aéreo, ¿no? Y hacer algunas salvedades desde el punto de vista de las empresas reguladas y empresas del sistema financiero. Por ejemplo, básicamente en el sentido de que, por ejemplo, las empresas del sistema financiero tienen su propia regulación de reclamos, pero sin perjuicio de ello, esta modificación normativa ha tratado de hacer mucho hincapié en el sentido de que, sin perjuicio de esa normativa sectorial, existe la obligación de todas formas de reportar al INDECOPI cuando esta entidad necesite cierta información vinculada a los reclamos entablados. ¿Y por qué se hace eso? Porque si ya tú tienes una regulación sectorial, o sea, si la SBS ya está viendo el problema, ¿por qué metes al INDECOPI? O sea, ya tienes una manera de solucionarlo, ¿para qué creas más burocracia? Yo coincido contigo en ese punto, Enrique, no solamente en ese punto específico, sino en otro que de repente tocamos más adelante, que es la aplicación de un sistema informático de reporte periódico de reclamos al INDECOPI. A ver, ¿cómo es eso? En el sentido de que determinadas empresas, específicamente aquellas que facturen más de 3.000 UITs, van a tener la obligación de implementar un aplicativo informático y reportar periódicamente el número de reclamos que han recibido, de acuerdo a una directiva que se va a diseñar en los próximos meses. O sea, va a tener que reportar cualquier empresa como si fuera, o sea, va a tener una suerte de auditor de INDECOPI permanente en sus operaciones. Así es, las empresas que tengan más de 3.000 UITs de ingresos y que no sean las empresas del sistema financiero que ya tienen su propia regulación, están obligadas a implementar este aplicativo. Y ahí viene la coincidencia que yo decía sobre lo que tú comentabas, es que estas duplicidades creo que no son necesarias, ¿no? En primer lugar, si por ejemplo el INDECOPI ya tiene una facultad de pedir información en el momento que mejor estime conveniente, este aplicativo informático probablemente ya no era necesario. Lo mismo ocurre con el tema de las empresas reguladas que tú comentabas, ¿no? Teniendo su propia normativa, esta normativa adicional podría resultar redundante. Claro, y además, a ver, seamos sinceros, o sea, INDECOPI tampoco tiene gente para estar revisando toda esa información, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Mira, yo no descarto que la intención de la norma haya sido muy buena. Hay algunos, digamos, episodios prácticos que seguramente han llevado a concebir la norma de esta naturaleza, pero
hay algunas consideraciones de orden práctico como las que comentamos que de repente debieron ser analizadas con mayor detenimiento antes de redactar la norma en esos términos, pero veamos cómo funciona en la práctica, ¿no? Lo mismo ocurre en el caso del sistema de transporte, por ejemplo, ¿no? Hay una obligación de los transportistas terrestres y fluviales de, por ejemplo, implementar un sistema telefónico y otro mecanismo adicional, según lo que dice la norma, para poder recabar reclamos a distancia. Ya. Y en el caso del transporte aéreo existe la obligación de implementar un libro de reclamaciones en la zona previa al embarque y en la zona posterior al desembarque, sin perjuicio del libro de reclamaciones que ya tienes en la zona donde tú vendes los pasajes. Ya, Entonces, es que manejar un montón de libros de reclamación. sí, y eso de repente puede generar complicaciones porque puedes tener consumidores que interpongan reclamos paralelos en 2 vías, entonces esto creo que puede perjudicar la dinámica, justamente la atención de reclamos rápida, que es lo que persigue esta norma, ¿no? Claro, de acuerdo, perfecto, Luis Miguel, te lo agradezco muchísimo. No, las gracias a ti, encantado de estar contigo. Bien, vamos a una pausa final y volvemos con Rumbo Económico.